eh, este video pues es el único que vamos a trabajar para realizar la actividad de la guía de trabajo, ¿verdad? El laboratorio, ¿sí? Entonces, este laboratorio, pues el objetivo es de que ustedes aprendan diferentes eh, ámbitos y trabajos relacionados al metal, ¿sí? Que conozcan un poco los tecnicismos relacionados con el trabajo de él, cómo se trabaja, cómo se obtiene, cómo se almacena y un montón de otras cosas, ¿verdad? Entonces, empezando por los elementos, que tienen los metales de particular. Entonces, si te agarramos una tabla periódica, recordemos que la tabla periódica es donde están todos los elementos. Los elementos son las sustancias puras, de lo cual están hechas todas las cosas. Entonces, la podemos clasificar en tres áreas, lo que son los metales, los metaloides y los no metales. Entonces, los metales son los que vamos a estudiar, aunque también están los metaloides, así como el berilio, el silicio, el germanio, el tantalio, que pueden agarrar propiedades de un no metal, así como las que están acá, como las de un metal, ¿sí? Entonces, las propiedades de los metales tienen varios tipos de propiedades, entonces vamos a ir hablando cada una de ellas, ¿sí? Eh, Propiedades físicas de los metales y los no metales. Bueno, entonces, los metales, pues, eh, son sólidos, ¿sí? La mayoría de metales, exceptuando lo que es el mercurio, que es el líquido, ¿sí? Son muy densos, es decir, no son fáciles de aplastar, ¿verdad? Alta temperatura de fusión quiere decir que se deshacen a una temperatura muy alta, se hacen líquidos, ¿sí? Tienen brillos, y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los metales brillan. Son dúctiles, recordemos que la capacidad de un metal o de un elemento en sí de poderse crear pequeños hilos, ¿sí? Dúctiles, pequeños cilindros, la posibilidad de hacerse ese metal un cilindro delgado. Son maleables, sí, también se pueden trabajar con la mano. Buenos conductores del calor, sí, específicamente los metales pues tienen esa capacidad térmica de transferir calor, y alta conductividad eléctrica, o sea que son buenos conductores de la electricidad. Y los no metales, pues casi que todos vienen siendo lo contrario, ¿verdad? Si pueden darse cuenta, la mayoría es lo contrario al otro. Entonces, esa es la gran diferencia entre los metales. Por eso es que estudiamos los metales, por estas propiedades. Entonces, estas son las propiedades que tienen que contestar en la guía. A ver, ya la voy a poner un ratito acá. Miremos. Propiedades de los metales. Entonces, ¿qué es dilatar? Los metales tienen la propiedad de que pues con el calor se hacen grandes. Cuando uno calienta un metal, ese metal crece. Por milimétrica que sea, muy pequeñita la medida, pero crece. Y cuando sucede lo contrario, se le aplica frío, entonces el metal pues se contrae, se hace más pequeño, ¿sí? Entonces, esas son unas propiedades. Tienden también a oxidarse y corroerse. Quiere decir que el metal se puede podrir, ¿sí? Se pudre por la simple acción de contacto con el oxígeno, o sea que solo el oxígeno. Y si el metal no está recubierto, no está protegido, el metal va a empezar a oxidarse. La tenacidad, recordemos que es la capacidad de un material de poderse romper antes del punto de ruptura, o sea, ese punto que antes de romperse, eso se llama tenacidad. Entonces, cuando decimos que un metal es tenaz, es que aguanta golpes sin romperse, o sea, llega al punto de no romperse, ¿verdad? O sea, pero se le aplican golpes. Son maleables, o sea, se pueden crear láminas y también se puede malear. Son dúctiles, se pueden hacer los hilos. Buena resistencia mecánica, es decir, se le aplican esfuerzos. Vamos a ver qué son los esfuerzos. Los esfuerzos no es más que la forma en que nosotros pues agarramos un metal y lo podemos aplastar, contraer, torcer y varias situaciones. Entonces ahorita las vamos a ver. Y algunos son magnéticos, algunos son magnéticos porque pues los metales pueden ser férricos y no férricos, vamos a ver esa otra clasificación. Y el punto de fisión es alto, o sea que estos metales tienen que estar a una temperatura bien alta, o sea, mucho calor, ¿sí? Hagamos de cuenta de que una llama tiene 500 grados centígrados, ¿sí? Entonces, hagamos de cuenta que un metal necesita 700 para arriba para fundirse, entonces es bastante calor lo que necesita para poderse fundir, ¿sí? Propiedades físicas, esto pues ya es una tarea que ustedes habían hecho, ustedes lo habían trabajado, habían investigado algunas de estas propiedades. Entonces vamos a ver algunas. Conductividad calorífica, capacidad de conducir calor,
conductividad eléctrica, capacidad de conducir electricidad. La dureza, este es un concepto pues que se dice que es la capacidad material de que usted lo agarre y no se lo pueda rayar, o sea, entonces eso es que tan duro es, ¿sí? La tenacidad ya lo habíamos explicado, ductibilidad también, fusibilidad, bueno, la fusibilidad es la capacidad de los materiales de fundirse, o sea, que se pueden deshacer y hacerse líquidos. Maleabilidad también, que pueden malearse con las manos, o sea, son maleables, tiene eso, pues, la capacidad de las manos de poder trabajar. Brillo, o sea, que reflejan, y la densidad, que son densos, ¿sí? Entonces eso lo habíamos visto, que está mezclado con las propiedades físicas de ellos, ¿verdad? Entonces los materiales no ferrosos, esta imagen no está muy buena, pero el contenido está bien, pueden ser catalogados en tres categorías: pesados, ligeros y ultraligeros. Los pesados son el estaño, cobre, zinc, plomo, otras. Los ligeros son el aluminio, ¿sí? El otro dice el titanio, y ultraligero el magnesio y el beril. Entonces, pues ahí están. Esa es la clasificación de los no ferrosos. Hay varios, los copian. Eso sí se los piden en hoja de trabajo. Bueno, y eso es la primera serie, lo que está aquí al inicio. Vamos a ver si la vamos a poner. Esto que está aquí al inicio. Así que es la compresión, torsión y eso. Entonces, no es más que cuando nosotros aplicamos una fuerza a algo. Cada vez que nosotros caminamos, hacemos una fuerza de compresión en nuestras piernas. Que tenemos el suelo que aplasta hacia arriba y nuestro peso que aplasta hacia abajo. Entonces la pierna pues tiene un esfuerzo de compresión. ¿Sí? Tiene tanto de la parte de abajo como de la parte de arriba. Y existen también así como muchos más ejemplos que podría darles de todas las propiedades mecánicas de esfuerzos que podemos tener. Entonces un esfuerzo de cortadura es como cuando nosotros agarramos una tijera y pues cortamos papel. La tijera tiene la capacidad de cortar el papel, entonces es un esfuerzo de corte. Torsión pues no es otra cosa de que nosotros agarremos, por ejemplo, un teléfono y intentemos pues girar para un lado y yo para el otro, y se siente esa torsión, eso es torcer. Entonces a eso se le conoce como que esa otra esfuerzo. Entonces va relacionado. Entonces flexión es la capacidad pues de que se dobla y no se rompe, ¿sí? Y pues ahí está la tablita. Entonces hay otros ejemplos ahí. Continuemos con los demás imágenes. Entonces pues resulta que los metales también se pueden mezclar. Cuando se mezcla uno o más metales se crean aleaciones. Estas aleaciones son totalmente nuevas y tienen nuevas propiedades físicas y químicas. Entonces estos nuevos metales surgen para nuestras necesidades. Por ejemplo, necesitamos un metal más duro para poder hacer una olla más resistente, que aguante mejor temperatura y que cocine más rápido la comida. Entonces necesitamos encontrar una combinación de metales que no haga daño al ser humano y que podamos cocinar ahí, por ejemplo. Eso es algo, pero puede ser desde ollas de cocina hasta el celular de su casa, todos los tipos de metales, que es aleaciones, y estos metales pues combinados hace de que su teléfono tenga microcontroladores y microprocesadores, los cuales pues hace que pues, usted pues tenga conexión a internet, puede hacer llamadas y todo esto, y es gracias a la combinación de ciertos elementos. Entonces aquí hay un listado de elementos que son aleaciones. Entonces ahí sí que les va a tocar investigar cuál es la combinación para hacer latón, bronce, acero, amalgama, oro blanco, y eso también se los piden en la hoja de trabajo. Entonces yo le doy aquí la lista. Estas son combinaciones. La idea de este video también es despertar un poco la curiosidad en ustedes para que logren investigar un poquito pues acerca de todo este gran mundo de los metales, ¿sí? La verdad pues este documento los exonera de su examen. Entonces pues échenle ganas, solo es de googlear un ratito y pues aprender realmente pues de qué están hechas estas combinaciones, que todos ustedes pues van a tener contacto en su vida, ¿verdad? Todos ustedes van a tratar con estos metales, y pues es conocimiento general de que ustedes tienen que tener a la hora pues de relacionarse con su mundo. Entonces
sigamos viendo por acá, de dónde se extraen todos estos metales que se combinan y que pues tienen propiedades y todo esto, se extraen de la tierra, ¿sí? Esto se llaman las minas. Las minas están ubicadas pues en muchos puntos de la tierra, ¿sí? Aquí en Guatemala hay minas, y aquí se extraen metales también, hay mineras que pues tienen ciertos conflictos con pobladores, un montón de cosas por el asunto. Realmente pues lo que nos interesa estudiar acá es de que pues el material se extrae de la tierra, eh, las empresas pues sacan este material de la tierra, pasa por este para yacimiento del mineral, porque recordemos que viene en forma, no crean que el hierro puro, ¿verdad? El hierro viene mezclado con un montón de cosas, entre ellas tierra, piedra y otro montón de minerales, ¿sí? Minerales. eh, entonces hay que hacer un proceso de separación de lo que vamos a hacer luego, un proceso de purificación. Entonces hacemos una separación eh, al inicio. Entonces esto pues hace que tengamos de un lado lo que vamos a limpiar. ¿Y cómo es el proceso de purificación? Pues regularmente lo mezclan con agua, entonces el que es más pesado, que es el metal, se va hacia abajo, y se va el lodo y todo se va en el agua, y lo pesado se va hacia abajo. Y luego ese metal todavía tiene residuos, esos residuos se cocinan en un horno y ya tenemos un metal líquido, ya purificado, trabajado. Esa es la forma pues en que se extraen todos los metales, o la mayoría. Esta es una imagen resumida. Cada metal pues tiene un proceso más, o se le agregan diferentes cosas para obtener purezas o calidades mejores, pero en general este es el proceso, ¿sí? Bueno, ahora ya llegamos a las herramientas del trabajo del metal. Pues miren, las herramientas del metal pues son muy parecidas a las herramientas de la madera. Lo único pues que tienen una dureza en las puntas más fuerte, porque pues lógicamente no van a cortar madera, sino van a cortar metal, van a perforar metal, van a limar metal. Entonces tenemos diferentes tipos de herramientas, ¿sí? Aquí hay algunas. Vamos a ver otra imagen que tengo por acá. Creo que esta es la que más me gusta. Sí, esto es lo básico, ¿sí? Acá tenemos dos limas, ¿sí? Estas son dos limas que sirven para desgastar el metal. Las limas. Tengo un martillo. Tengo dos tipos de martillo, pero este es un martillo más para la forja, ¿sí? La forja es un proceso en el cual usted calienta el metal y luego le pega con un martillo. Eso se llama forja, ¿sí? Entonces este martillo es más para la forja. Tenemos también otro tipo de herramientas especiales, ¿sí? Unas pinzas y guantes para el uso del metal, ¿sí? También un poco de aceite y maquinaria industrial para el uso del metal. En ciertas empresas aquí en Guatemala pues dan cursos de todo esto, de trabajo de máquinas para el uso del metal, y es muy bien pagado, ¿sí? Entonces es un poco peligroso también, porque se pueden volar las manos, cosas por el estilo, ya que pues esta maquinaria pues trabaja con prensas y fuerzas muy grandes para poder doblar, cortar y trabajar el metal. Son prensas hidráulicas y cosas por el estilo. Entonces tienen que tener cuidado y ser personas cuidadosas al momento de trabajar con esta maquinaria. Tronzadora. La tronzadora no es más que cortadora, porque son diferentes la tronzadora de hierro que la de aluminio, porque el aluminio es más aguado, es un metal más suave, mientras que el hierro y el acero es un metal más duro, más resistente. Entonces tienen que ser diferentes las máquinas, debido a que se van a comportar diferente los metales a la hora de ser cortados. La fresadora pues no es otra cosa de una pieza que desgasta, ¿sí? Sí, es una pieza que desgasta y sirve para pues moldear. La prensa, ya saben que es prensar, ¿verdad? Y hay varios tipos de herramientas, ¿verdad? Así como remachadoras industriales para hacer cortes, para doblar. Y vamos a ver otras para trunzar. Ahí vamos a ver, ya están las trunzadoras. Banco de trabajo, ¿verdad? O sea, esto es lo que ustedes, y aquí falta también el torno, pero ya habíamos hecho unas actividades con el torno, entonces por eso no lo puse, pero también aquí va el torno para el trabajo del metal, ¿sí? Entonces ahora vamos a empezar a hablar pues de los tipos de aceros, tipos de metales que sí vamos a usar, o al menos vamos a tener contacto con ellos alrededor de nuestra vida. Entre ellos son los aceros. ¿Qué son los aceros? Los aceros no es otra cosa que la mezcla de varios metales, y son cuatro. Entonces
Vamos a mezclar a hierro, carbono, níquel y cromo. El más como importante es el carbono, porque es el que ya diferencia un tipo de acero del otro, y así es como se compra el acero, por estas diferencias. Entonces hay diferentes grados de acero dependiendo de cuánto carbono se le echó al hierro junto con los otros dos elementos. Entonces aquí hay una tablita, lo cual indica un porcentaje que está menor que, mayor que, y ahí indica el acero. Por ejemplo, de las herramientas es un acero que tiene mayor al 0.4%. Eso quiere decir que tiene mucho carbono. Entonces un acero con mucho carbono es un acero muy duro, por eso es que es de herramienta, para poder doblar otros metales, ¿verdad? Y así, estructural, pues es para las casas. Nos interesa que no sea tan duro, porque si fuera tan duro a la hora de un terremoto o un sismo, toda la casa, todo el hierro se rompería por dentro porque está muy duro. Entonces el hierro es más suave y la casa se mueve y se pandea, pero no se rompe el hierro. Entonces son situaciones así, pues para poder, o el acero, ¿verdad? Perdón, el acero, de las construcciones, así como por ejemplo de un edificio y este tipo de cosas, donde usan acero para hacer donde usan el acero para hacer las estructuras, ¿sí? Es una tabla donde pues pueden ver los diferentes tipos de aceros. Los aceros, pues aquí están las otras dos combinaciones. Lo interesante acá es que el acero es una aleación, quiere decir que es la mezcla de varios metales. Dependiendo de qué se le mezcla, qué cantidad se le mezcla de cada uno de estos metales, el acero se comporta de una manera diferente. Puede ser que tenemos un metal más suave o tengamos un metal más duro, que sea más fácil de soldarlo, o que sea muy difícil de soldarlo. Entonces tenemos diferentes tipos de propiedades conforme nosotros jugamos con las combinaciones de esto. Entonces esto se llama metalurgia. La ciencia que estudia todas estas combinaciones y todo esto es la metalurgia. Y la metalografía es agarrar los metales y verlos bajo el microscopio y ver pues cómo son, y en base a eso saber cómo se comportan, es decir, qué tan fuertes son, qué tan duros son y qué tan maleables son. Eso es en relación a los aceros. Vamos a pasar a ver otro metal. Otro metal pues es el cobre. El cobre es uno de los más utilizados también en la industria, ¿sí? Es maquinable, eso quiere decir que se puede trabajar muy fácilmente. Es ductibilidad, si se dan cuenta, de que el cobre están hechos la mayoría de cables de instalaciones eléctricas domiciliares. Entonces si ustedes van a ver un cable, está hecho de cobre. Entonces eso es algo muy importante. Es un metal blando, todo el mundo agarra el cable de su cargador y lo puede doblar, ¿verdad? O sea, y adentro hay dos hilitos de cobre que pues van ahí, ¿sí? Admite procesos de laminación, ¿sí? También se pueden crear láminas de cobre, ¿sí? Forja y procesos de soldadura, sí se puede soldar el cobre, acepta otros metales para poderse soldar. Sus aleaciones adquieren propiedades de diferentes tratamientos. Sí, pues dependiendo para qué queremos el cobre, se le hacen tratamientos térmicos. Eso es lo que vamos a ver despuesito en otra par de imágenes, ¿sí? Entonces tiene la propiedad de que bajo temperaturas frías también funciona, entonces eso es importante. Y hay pues varios hilos de cobre ahí, ¿verdad? Bueno, el aluminio se convierte en un superconductor cuando está a una temperatura de esto, ¿verdad? Cuando está muy caliente se vuelve un superconductor. Eso quiere decir que se vuelve como superconductores. El oro, por ejemplo, presenta la resistencia a temperaturas muy bajas y aumenta considerablemente con las presencias de impurezas. O sea, está queriendo decir esto, pues es de que si agarramos aluminio y le mezclamos cosas, viene este aluminio y cambia su temperatura, cambia su resistencia a temperaturas muy bajas. O sea, cuando se pone muy frío, cambia su resistencia eléctrica, supongo. Propiedades químicas, un número de valencias, eso está en la tabla periódica.
Sí, es un número con el cual pues indica cuántas combinaciones tiene, pero eso no es clase química, solo es un dato más. Reacciona con el oxígeno, ¿sí? Se oxida, eso quiere decir que el aluminio también se oxida, ¿cierto? Eh, Se oxida el aluminio. Realmente todos los metales cuando tienen en contacto con el aluminio, con el oxígeno se oxidan, aunque no se vea. El aluminio también sufre pequeños cambios, pero no son visibles y por eso se dice que el aluminio no se oxida. Pero realmente sí existe un fenómeno ahí, pero muy leve. A las temperaturas elevadas se forman capas de óxido más grueso. Y eso es lo que puede pasar, que el aluminio, pues, si se calienta y está expuesto a otras cosas, ya cambia. Entonces ya cambia sus propiedades, no siempre no van a ver libre de óxido y no piensa que óxido solo es ver el color corinto. Eso es el óxido del hierro, pero dependiendo del metal pueden ver diferentes colores de óxido. Entonces tomen eso en cuenta, ¿verdad? No solo es el color del rojo. Todos los tratamientos térmicos, eso también ya lo habían estudiado, son 4. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Y los tratamientos termoquímicos, que no es otra cosa que agregarle un químico al tratamiento térmico, ¿sí? Se le agrega un químico, entonces los químicos pueden ser cianuros, nitratos, carbonos o sulfuro. Entonces ahí tienen pues el nombre, ¿verdad?, de los diferentes tratamientos químicos. Se le agrega un químico al tratamiento. ¿Qué es un tratamiento térmico? Resulta pues que los metales ganan y pierden propiedades de las que vimos anteriormente, de las como maleabilidad, ductibilidad, maquinabilidad, todas estas las pueden ganar o las pueden perder, dependiendo de un tratamiento térmico. ¿Y qué es eso? Es agarrar el metal, calentarlo, pero no fundirlo, o sea, no hacerlo agua, calentarlo, llevarlo a una temperatura, pero de una forma constante, es decir, no de meterlo de una vez en 1000 grados, no, o sea, vas subiendo la temperatura. O sea, es un tratamiento que lleva, pues que es un tratamiento, o sea, no solo es echarlo ahí, no, viene, se calienta de una forma constante, se lleva a una temperatura elevada, se mantiene ahí un momento y luego se baja de golpe. Se puede bajar más despacio, se puede bajar muy lentamente. Entonces, al hacer esto, el metal ordena todas sus partículas, es decir, toda la celda cristalina, se ubica otra vez todas las moléculas y se crean enlaces, los cuales pues ya son diferentes a los que entró al tratamiento térmico. Estos enlaces, al cambiar, pues ya hace que sea más dúctil, hace que sea mejor conductor del calor y este tipo de situación. Entonces esta es la gráfica pues que describe lo que les estaba diciendo. El metal se calienta, se calienta, se calienta, se mantiene ahí un ratito y luego pues se baja. Entonces estos son los diferentes tipos de tratamientos térmicos. El revenido no es otro que se baja, se vuelve a subir y se vuelve a bajar de temperatura, pero no se sube tanto como la primera vez. Esos son nomás formas de calentar el metal, pero alguien se dio cuenta pues con estos el metal podía ganar y podía perder propiedades, y eso es lo importante de los tratamientos térmicos, que es lo que hace que los metales sean más duros, los metales sean más suaves. Por ejemplo, el cuchillo del filo, se le hizo un tratamiento de templado para que tenga filo interesante. Entonces hay muchas aplicaciones para esto en nuestra vida. Bueno, y pues aquí hay un par de situaciones con lo que es creo que esta imagen está mal, vamos a ver, acá está, técnicas de conformación. No es más que la deformación del metal, esto es lo último para poder trabajar el metal. Entonces el metal pues tiene diferentes formas de trabajo, ¿sí? Entonces aquí están algunas, la lámina, ¿sí? Se crean láminas entre rodillos, pasa el metal y se crean láminas. La forja, que era pegarle con un martillo. Extrusión, pues es la que yo tengo por acá, y hay otras que les va a tocar pues investigar. Como les digo, este video es para que ustedes también hagan su hoja, pero también es para ayudarlos, ¿sí? Entonces la extrusión no es otra cosa que calentar un metal y pues que el metal vaya saliendo en forma de varita y el metal va saliendo. Entonces así es como se crean los hilos de cobre para hacer los cables. Interesante. Y así se crean muchos otros hilos, no crean que solo hilos de cobre hay hilos de aluminio también, hilos de acero y otro montón de hilos. Sí, los hilos de los puentes, por ejemplo, ¿verdad?, que son de acero.
Entonces esta es la exclusión. Vamos a ver. Bueno, entonces con esto terminamos lo que es la parte de las imágenes, ¿cierto? Me voy a ir a lo que es el documento. Entonces en el documento pues les pide relación esfuerzo que provoca una estructura. Entonces la compresión ya dijimos que es, ahí busca su imagen, ahí busca en el video. Igual estas, ahí busca en el video, ahí están todas esas. Aquí anda, también ahí busca en el video, ahí dice. También todo eso está en el videito. Acá está cómo funciona. Esta pues lo voy a hacer está el cable eléctrico. El cable eléctrico hace una linita para el cobre, ese cobre, ¿sí? Y luego se viene para acá y es conductor de electricidad. Entonces tiene que relacionar el objeto que está hecho con el metal y su propiedad. ¿Sí? Está fácil. Ya dice, bueno, eléctrico, cobre, conductor de electricidad. Bueno, enumere las características del cobre. También ya le di características del cobre. 5 objetos fabricados de aluminio. Bueno, eso se les va a tocar investigar un poquito. Está fácil, eso no es tan difícil. ¿Con qué materiales están hechos los siguientes objetos? Bueno, hay que investigar un poquito de las como le digo, realmente es el vocabulario y no viene tan complicado que no lo puedan hacer. Bueno, esto, como se les digo, ya estamos pues llegando aquí. Fundición hierro acero, ya dijimos que era la fundición, ya dijimos que era el acero. Entonces pues yo creo que van a poder hacer eso. Esto también ya se tiene una diapositiva donde está esto también, ¿sí? Entonces esta parte de acá es de contestar las preguntas. Aquí hasta las pueden googlear y no creo que tengan problema. ¿Qué es el bronce? ¿Qué es el acero? Aquí tienen que investigar las aleaciones. Eso sí, tienen que buscar qué es el bronce, qué es el acero, qué es todo esto, ¿verdad? Y van contestando aquí. Vamos a ver, esas son preguntas relacionadas a los metales. Todo lo que fue de metales ya se habló. Todo lo que está acá, pues la mayoría se, se habló en el video. Entonces lo revisan, por favor. Cualquier duda, revisen y busquen. Acá pues esta parte es la más fácil, la sopita de letras, la de metales. Ajá, investigar cuáles son los puros y los metales. Ahí ya dijimos que las aleaciones son la mezcla. Sepárelos. Voy a agarrar una tabla periódica y ver cuáles son los elementos para ver los puros. Otra forma de hacerlo. Técnicas de deformación, ya le di el listado. El dibujo no lo pongo, no es necesario el dibujo, solo pongo la descripción. Busquen cada una de las técnicas de doblado y ya dejé la imagen con las diferentes. Y pues otro poquito más de preguntitas así de opción múltiple, ¿sí? Y aquí al final pues les da un listado de herramientas para que ustedes miren las herramientas y las ordenen aquí arriba. ¿Qué es lo que tienen que colocar acá? ¿Qué herramientas sirven para cortar? Pues la sierra, para sujetar la prensa, para tallar o abanar las limas. Bueno, ahí van algunas, entonces tienen que clasificarlas ahí, ¿verdad? Y arriba pues colocar el número con el nombre. Son 21 herramientas. Entonces les di unas más adicionales, más otras que no están acá. Entonces con esto pues considero que ya pueden trabajar el documento. Cualquier duda o consulta pueden hacerla llegar a mi número personal. Y pues el que no entregue el documento, pues ahí sí creo que va a perder el curso porque no va a tener examen, y que no tenga examen automáticamente pierde su afectivo. Entonces sería eso únicamente.